mi corresponsal en Chile. Chile está en los titulares del mundo en este momento. Gracias, es mi hermano menor, ya he hablado con él hace unos meses atrás y volvemos al tema de lo que está ocurriendo en Chile. Pepe, mi hermano, se llama Julio José María, por si alguna vez no lo sabe, pero ese nombre tan largo lo hemos reducido en la familia a Pepe Vergara del Pozo. Hola, qué gusto de verte. Hola Armando. Hola Armando, igualmente, mucho gusto de verlos, de ustedes, mucho gusto con este pedacito de la sana Argentina que también la sentimos muy parte nuestra, ¿no? Hemos formado este grupo Archi que se llama Chile. Bueno, digamos que ¿quién ganó ayer? Lejos, ¿no? 90% casi. Sí. 79 y tanto, 80, aquí Pareto se hizo, ¿no? Aquí fue el 80 y el 20. 80% que una nueva y un 20% que rechaza una nueva constitución, lo disfraza o lo envuelve en un paquete. Hay que hacerlo, pero sin partir de cero. Y la nueva constitución dice, mira, vamos a partir blanco, pero no de cero, porque no nací. Pero entonces son juegos demagógicos. Entonces ganó el 80, que quiere una nueva constitución, perdió el 20, que quería ir sosteniendo esta constitución. Y después el 80%, que también ganó o definió que la fórmula hacerlo a través de una comisión constitucional de ciudadanos y la otra, que era la comisión que era compuesta por ciudadanos y por políticos. Entonces, lo que ganó, esta tiene que ser compuesta por ciudadanos, políticos retirados de la ciudadanía, qué sé yo. Ahora lo que correspondería ahora es, tienen, no me acuerdo si 90 días o, ¿no? de fijar el itinerario exacto, o 90 días, que el itinerario exacto del que va a ser. ¿Cómo se va a elegir? ¿Cómo se van a elegir estos representantes? Hay un descontento porque los representantes o la adquiere a los representantes a través de, es mucho más fácil a través de partidos políticos que a través de ciudadanos libres. O sea, hay ahí una discusión y hay una tensión porque aparece nuevamente el mundo político, el mundo de los partidos políticos, aparece manipulando la voluntad de la gente. Ayer se dieron muchas expresiones, yo llegué muy temprano a votar a las 8 de la mañana, era el primero en la fila y no había nadie, así voté muy rápido, pero pude ver las noticias, seguir todos los acontecimientos por la televisión. Y los que aparecieron en general fueron abucheados y muy el mundo esto no tenía que ver. Aquí el rechazo general, abuchados políticos. Partidistas, perdón, abuchado el mundo, sí. Gente de la política abuchada, políticos. Claro, los que aparecían eran vapuleados, desprestigiados, insultados, ¿no? Y en general el insulto es de robar, váyanse pasar, así, y sin voces de defensa, ¿no? Yo creo que hay un gran... Entonces, lo primero es que ayer ganó eso, ¿no? Ganó el mundo el civil, el mundo participativo, el mundo... lo que se pudo manifestar es decir, mire, ya no queremos más. De esto, ya no. Jugamos durante mucho tiempo este juego, nos han engañado muchas veces y ya no estamos dispuestos a seguir jugando este juego. Eso es lo que es. De todas maneras, lo que se está
dejando atrás en la Constitución de Pinochet. La Constitución. ¿Eh? Eso es lo que se está dejando atrás. La Constitución de Pinochet, la Constitución que se un golpe militar, ¿no? Claro. De todas maneras... Eso se está dejando, que es una Constitución que lo que hace es proteger una suerte de Estado que ha llegado a vender, que ha llegado a repartir las aguas del país, ¿no es cierto? El río que corre por el Dueños, ¿no? Y un gran negocio ha sido comprar porcentajes de agua, porque hoy día los van a tener que recomprar y van a ganar mucho dinero los que compraron agua. En fin, aquí el país se repartió. Me explicá para que entendamos de este lado de acá de la cordillera, ¿qué es esto del agua? Claro. El agua se vendió. No compras derechos, ¿no? De un río tú puedes comprar derechos de agua. Estamos hablando del agua que baja de la cordillera hacia el mar. Que tiene a tu canilla, a tu llave, ¿no? Sí. Entonces, esto en un lugar donde hay agua, donde no es tan dramático, pero en el norte donde hay escasez de agua, ¿no? Los derechos están tomados, de repente que no tienen agua, para ir a dejarles con aljibes, con camiones cisternas, ¿no? Día durante muchos años hizo uso del agua dulce. Hoy día muchas de las mineras están trabajando con agua salada, lo que sí que las maquinarias duran menos, en fin, pero básicamente lo que se ha vendido son los derechos de agua, ¿no? Ajá. Vos hablabas de aljibe. Se puede quedar. Hablabas de aljibe, es decir, perforaciones profundas hasta encontrar la napa y subir el agua. La napa es el lugar donde corre el agua subterránea. Eso ocurre acá en San Antonio de Areco. Había lugares donde se sacaba el agua, por supuesto ahora hay perforaciones del pueblo, de la comunidad, del estado comunal, y se reparte el agua por todo el pueblo. Pero acá antes de eso, en las casas había, muchos años antes, había perforaciones, aljibe, y se sacaba el agua con un balde. ¿Eso está ocurriendo? Bueno, acá yo te digo, los pozos profundos existen y se usa, ¿sabes? En las zonas del campo, pero no en la ciudad. Ajá. Cuando yo te digo, que llaman los camiones cisternas que llevan agua y reparten agua, ¿no? Esos camiones, ¿no? Por ejemplo, en la zona como Curacán, unos lugares de, qué sé yo, tú tienes que comprar un camión 10.000 litros, 20.000 litros para poder vivir, ¿no? Claro. Bueno, es uno de los temas. Esta Constitución lo que privilegió el derecho privado sobre el derecho en muchos temas, ¿no? Y bueno, eso no daña poblaciones completas. Se puede construir atrás se cerró una planta de cerdo, al lado, que obviamente toda la gente del pueblo estaba muy contenta porque había trabajo. La planta contaminó al pueblo con todo tipo de malos olores, etc. Entonces, hay alguien que da permisos, ¿no? Y obviamente permisos pagan buenas comisiones, pagan buenas cosas, y al final llaman vendedores a gente que no tiene mucha preocupación lo que pasa alrededor o el impacto que generan esas inversiones. Porque están protegidos. Estamos hablando de corrupción. Cuando decís, hay quienes dan permiso. No, hay comisiones. Hay corrupción en algunos casos. Se ha detectado que
hay demandas porque por ejemplo, en algunas comunas, ¿no? Y hay un senador de la República que está siendo enjuiciado por él, un senador de la derecha, Osandón, por la licitación de los derechos ¿Cómo el del apellido? retiro de las basuras. Osandón. No. Osandón está acusado, ¿no? de uso malicioso de influencias, ¿no? Ajá. Para aplicar a un sobrino de él los derechos de retiro de agua o de retiro de los ríos, etcétera. Entonces sí hay mucha corruptela, hay mucha corrupción. Nosotros creíamos que éramos un país y la isla en Latinoamérica, ¿te acuerdas que Piñera habló de que somos uno en Latinoamérica? No existe tal oasis, vale o peor, ¿no? Entonces, pero está bueno. Hasta no hace Eso mucho, hasta no hace mucho, Chile era visto desde muchos lados, un par de años atrás. Chile era un ejemplo a seguir en todos los sentidos, en cuanto a producción, trabajo, acceso a los recursos, educación, salud, demás. Todo eso estaba inflado. Claro, más que inflado, Armando, y este país desarrolló, ¿no? Si yo, esto es muy simple, si yo tengo un ingreso, doy de comer a mis hijos y no tengo la familia, no ayudo a sostener la familia, yo me voy a enriquecer, pero la familia se me va a morir de hambre, ¿no? Y este es un país donde se han enriquecido mucho la miseria de la mayoría, de una miseria, ¿no? Entonces acá hay gente que vive en guetos verticales, que llaman verticales, son edificios de N pisos hacia arriba de un nivel de indignidad enorme. Entonces, claro, el país creció, el país llegó a tener $25.000 per cápita de ingresos. ¿Cuánto? Nuestro Sí, $25.000 per cápita, de ingreso per cápita. sí, sí. ¿Ya? $25.000. Entonces, si tú piensas, 25.000, nosotros el 2001 partimos con 5.000, una cosa así. Estamos hablando Y de cuando, $2.000 por mes, que es una fortuna. claro, Es una pero fortuna. ¿ah? Serían dos mil El dólares por asunto mes, es, porque los $25.000 son anuales calculados, ¿no? claro, $2.000 acá, en este momento en que estamos transitando un periodo de incertidumbre de qué va a pasar, porque el dólar se fue a las nubes acá y no sabemos cómo se va a disparar la famosa inflación que te impide acceder a los medios para sustentar tu familia, tu casa. Y acá, bueno, acá, la pobreza no es poca. El nivel de pobreza, la pobreza se mide en tanto en cada lugar. En cuánta plata hace falta por mes para tener lo indispensable, es decir, la comida, cuando menos, ¿no? La comida, todo eso que es un mínimo de salud, atención. Hay gente que no tiene eso y realmente hay gente que no tiene techo, no tiene dónde vivir y duerme en cualquier lado. Eso es la miseria ya, digamos. ¿En Chile claro, ha habido mucho de eso? en Chile hay miserias que a la orilla, en los parques, se han ido instalando con las familias, con carpas, ¿no? Y en carpa, los
que si tienen baño, que en fin, ¿no? Bueno, hoy la organización que hay para poder dar de comer, eso lo une. Hay municipios y hay agrupaciones familiares o agrupaciones de personas que se juntan para darle comer, tienen que comer, ¿no? Para darle salud a los que no tienen salud, ante que hay médicos, hay salud que se han ido para poder acompañar a estas personas, pero aquí miseria, hay pobreza, aquí la caída del empleo de 2 millones de puestos en una población de 18 millones de habitantes, ¿no es cierto? Tenemos algunas discrepancias con los números, pero hablando del 10%, es mucho más el porcentaje si uno se va a la población zona laboral, pero el 10% de toda la población, ¿no? Entonces, hay miseria, ¿no? Un 10% de la población que está en esa pobreza extrema. Claro, o sea que está sin trabajo, lo que estoy diciendo. Aquí hay 2 millones de puestos que se perdieron, ¿no? Hay una reactivación, se crearon hace poco, bien si fueron el empleo, 200.000 empleos, hay una reactivación. La inflación acá es baja, está controlada, ¿no? ¿No es cierto? El dólar, después de esta votación, en la mañana cayeron las acciones, el dólar, pero rápidamente se están estabilizando, las acciones están yendo de nuevo a lugares. Cuando el acción social y la pandemia, el dólar subió 150 pesos chilenos, 900, no llegó a tanto, pero cerca de 60 pesos chilenos, ¿no? El Banco Central liquidó dólares y contuvo la presión del dólar, ¿no? Eso, aquí hay una administración, el Banco del Estado es un ente independiente que es mucho controlador de la inflación. Aquí la inflación es del 3%. El Banco del Estado hace el papel de Banco Central, como la Reserva Federal, como la Reserva Federal en Estados Unidos. Claro, acá el Banco del Estado es otra cosa. El Banco del Estado es menos comercial, más social, pero es un banco comercial. Y el Banco Central es un ente que te mandé un informe del IPOM, del informe de políticas mundiales, ¿no? ¿Qué es del Banco Central? ¿Cómo se maneja el Banco Central para que la inflación no se dispare? Entonces, el mundo político, el gobierno, no tiene acceso a manipular la moneda, ¿no? Entonces se controla el Banco Central, la inflación. El Banco Central entonces tiene la reserva que el país posee para hacer frente a sus compromisos. La reserva. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien. La caída del PIB, del Producto Interno, fue muy grande, ¿ya? Fue muy grande. Sin embargo, en estos últimos meses, ¿no? Esto siendo importante, estamos en una caída del 5% del Producto Interno Bruto. En Argentina tengo entendido que está 15, en el 20. Tengo entendido, no estoy seguro. Pero acá llegó a cifras también, ¿cierto? Argentina está en una situación angustiosa, digamos, en este momento. Angustiosa, sí. Acá es serio. Ahora, esto que está ocurriendo ahora es una consecuencia, no muy largo tiempo después de unos estallidos sociales que hubo en Chile, no hace mucho. Sí. Esos estallidos... El 18 de octubre del año 2019, ¿no? Comienza un estallido que se gatilla con el
alza del precio al subte, al metro, Claro, ese fue que el- fueron de tres, sí, fue claro, el Galicia. claro. Entonces se parte con que son los muchachos, los estudiantes que se saltan los toques y empiezan a evadir el pago del subte, que ya se evadía el pago de con las micros, ¿no? Eso ya se evadía. Las micros Entonces, son los colectivos, a evadir lo que acá llamamos los colectivos. colectivos. O los camiones en otras partes del mundo. Pero los buses de pasajeros se empiezan a evadir abiertamente, porque dada la agencia que había y que asaltó a los micreros en la caja de dinero porque iban, el chofer era el que iba a ver los pasajes, ¿no? Eso se cambió por un sistema, Queta, subes y con un marcador te descuentan de la tarjeta, por lo tanto el chofer no maneja dinero, claro. Por lo tanto se dejó dar a las micros, ¿no? Se terminó eso. La gente empezó a pasar con la tarjeta sin plata, así que no había por dónde descontarle y se evadió la evasión a un altísimo porcentaje. Entonces, bueno, ahí comienza el estado donde la gente se revela siendo abusada. En este estallido social, ¿no? Se esconde un porcentaje de delincuentes que dio la oportunidad, se metió con todo y empezaron a asaltar supermercados, etcétera, etcétera. Pero una cosa es el estallido social, una cosa son las marchas, una cosa son las protestas y otra cosa es la delincuencia. Una cosa empresarios y otra cosa son los delincuentes también. No. Empresarial, ¿no? Que se coluden para en de libre mercado y que el empresariado se ufana de que el mercado regula, ¿no? Ellos a escondidas regulaban el precio del papel higiénico, en fin, una serie de cosas, las farmacias, ¿no? Yo le puedo decir cómo se coludían de tal forma a comprar remedio a Argentina, Armando. Claro. Había que comprar remedio a Argentina porque acá es un robo. Entonces, una cosa es el empresariado y otra cosa delincuentes que tienen empresas. Las protestas y otra cosa son los delincuentes que se meten en protestas. Entonces, lo que se es que la policía protesta y ataca, ¿no es cierto? Y el sistema económico que proteja la economía y proteja a los emprendedores, proteja a los empresarios de buena estampa, ¿no? Y que encarcele a los delincuentes. Eso es todo. Es que comienza ese estallido social. Que el 24, 18. Ese estallido social de 2019 ¿duró cuánto tiempo? ¿Unos días? Siguió. No, siguió hasta Emian lo mandó a la casa, pero ya nuevamente tremendas marcas. Fíjate, el 18 comienza el estallido y el 27 viene la primera marcha, ¿no? Está más de 1,5 millones de la calle. Estamos hablando, ¿no? ¿De cuándo es? Ahí, el 18 de octubre, el 5 de octubre de 2019. Claro. El 18 se produce y el 25 se produce una marcha monumental, fija, con madres, con sus hijos, mira, todo el mundo marchando, felices de la vida. Estamos hablando en octubre de 2019. Octubre. Claro, 16, es decir, del 18 sí. A 5 habían pasado 7 días. Bien marcha, que es la que realmente dice, no es un estallido, no es una
no es una pataleta, como se dice aquí, no es una reacción de mal carácter pueblo chileno o de algún punto, sino que es una masa que está descontenta. Un tantrum, dicen los americanos. Pataleta. Claro, claro. Bueno. No, una mala reacción. No es el disco de Suárez, esto fue jugador de fútbol. Sofocado con la fuerza pública. Bueno, esto no fue sofocado, no. No del todo. Trató de ser sofocado. Esto trató de ser sofocado, sí. Y para eso utilizaron perdigón y dejaron a más de 300 personas, exacto, pero entre 300 y 400 personas quedaron ciegas o con un ojo menos, ¿no? Con un salvajismo tremendo. Hubo muertos. Y que hasta el día de hoy... Hubo muertos también. ¿Ah? Muertos también. Hubo muertos, sí. Entonces, el tema es que hay que entender la delincuencia, que está bien, pero otras protestas legítimas, que está escrita en la Constitución, el derecho a protestar. 5 presidentes desde la vuelta a la democracia en 1990, al frente de los gobiernos de centro-izquierda, Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que fue en 2 oportunidades presidenta, y a Sebastián Piñera, único representante de la centro-derecha, que además tiene todavía responsabilidad en estos temas, en la toma de decisiones nacionales. Y acá, ¿quiénes son, digamos, los que se identifican con este éxito? ¿Sería más bien en este momento Bachelet? La última, ¿sería para ella un logro esto? Mira, primero, el mundo político está a adueñarse del éxito. Claro, ¿ya? Eso siempre. El éxito no tiene que ver con el mundo de los partidos, el mundo político. ¿Quién ha ganado aquí? Tiene que ver con una demanda absolutamente transversal, no tiene ideología, frente a la miseria, frente a la falta de esperanza, al mirar el futuro. Entonces, aquí no hay nadie que apropiarse de esto, aunque tratan. Ayer, en forma patética, los partidos de la Concertación trataban de apropiarse de esto. Pero parte del gobierno de Piñera, como sabían que esto se les vierte, ¿no es cierto?, el gobierno de Piñera, los ministros del gobierno de Piñera y los partidos de Piñera también estaban divididos. Entonces, habían algunos que y otros que eran rechazo. De todas maneras... Si tiene que decir quién ganó aquí... Claro, porque ¿quién ganó aquí? Como vos decís bien que es mundial, es una conducta propia del ejercicio de la política por sus actores, los políticos, ¿no? El tratar de adueñarse de lo bueno que ve el pueblo, ¿no? Y desprenderse de lo malo que ve el pueblo. Entonces, Piñera, acompañado de todo su gabinete, ¿no?, en esta situación, reconocieron en rueda de prensa en La Moneda el triunfo de apruebo y de la Convención Constitucional, que se conformará en un 100% por ciudadanos electos para este propósito, con composición paritaria entre hombres y mujeres, para redactar esta nueva Constitución. ¿Cómo es el mecanismo de esto? Bueno, Piñera no le quedó más remedio que decir está bueno. Mira, yo creo que hay que algo, y es que primero es jugado por sacar militares a la calle, por haber, se acabó aquí, no hay nueva Constitución, haber hecho cualquier cantidad de cosas, pero él se la jugó en vida pacífica,
y por una salida de una búsqueda de un sueño común. Eso lo hizo Piñera en contra muchos de su lado. Es más, uno de los ministros de Pinochet, ¿no? Hace pocos días en uno de los titulares, Piñera entregó la Constitución gratis, ¿eh? Decía, ¿no? ¿Entregó la Constitución? Eso hay que reconocerle a Piñera. Ah. De Pinochet la entregó gratis, ¿ya? La entregó. Es considerado por alguna gente, es considerado traidor, ¿ah? Un demócrata cristiano infiltrado, hay muchas teorías, ¿no? Pero Piñera es Piñera. Como decía... ¿Es de origen demócrata cristiano? Piñera, ¿Es demócrata cristiano? No. Su familia. Y cuéntale que hay un momento dado que Piñera, que es un empresario de mucho dinero, grande fortuna mundial, Piñera va a donde Patricio le dice que quiere ser senador de la República por la democracia cristiana, ¿no? Ah. Y Elwin le dice, sí, tienes que hacer ¿cómo se llama? La milicia, que partir de milico chico. Entonces, él no, compró su cupo en Renovación Nacional. Claro. De todas maneras... Que es un partido de derecha. Piñera resulta claramente perdedor en esta situación, ¿no? Para mí. Creo que para nosotros es irrelevante, Armando. Para nosotros Piñera es irrelevante. O sea, si ganó o perdió, yo quiero conocerle que se la jugó, ¿no? Y oportunidad, y que salió bien la oportunidad, porque con la pandemia debería haberle bajado el perfil. Porque en noviembre, acuérdate, estoy hablando en noviembre del 19, cuando ya el estallido social era muy grande, los partidos se juntan y dicen, hagamos un plebiscito para conocer esta realidad. Y después que esto se pactó, que incluso estuvo el partido más estrecha que es la UDI, ¿no? Estuvo de acuerdo, después empezó a tratar de retroceder y decir, bueno, la pandemia, exdelincuencia, etcétera. ¿Quién es la UDI? ¿UDI qué es? ¿Unión de Izquierda? Unión Demócrata Independiente. Este era el partido de uno de los redactores o sea, son todos de origen del gobierno de Pinochet. Todos fueron miembros de la... Todos estuvieron los Chadwick, muchos de ellos les ponían condecoraciones, les tocaban marchas militares, al más escudo hitleriano, ¿no? Ellos vienen de ahí, ¿no? De todas maneras, y bueno, en tiempo de este rubio que tenía un pelo de los Chicago Boys, en tiempo de Pinochet, ¿cómo se llamaba el ministro de Economía que tenía? Era de apellido Vigi. Vigi, claro, Bucci. Te escribía, claro. Es el que no me... De los Chicago Boys, que le decían. Claro, que había... fue los que le dio forma al desarrollo, ¿no? A la altura de la economía en Chile. Claro, vos me has dicho en algún momento en conversaciones, vos me has dicho que todos esos números que ponían a Chile como un ejemplo ocultaban lo que había atrás, que es lo que estalló en el 19 y que está llevando a esta revisión, el ocultamiento de una pobreza que se convertía en pobreza de, como se dice en Chile, poblaciones callampa o cosas peores, o carpa. Poblaciones miseria, claro. Eso es así, pues eso lo ocultó, ¿no? Hay una cosa que tú cuando me preguntaste quién fue el gran perdedor, hay otra cosa que reconocerle a Bachelet. En algún momento siente esta situación en su segundo gobierno. Ella empieza a hacer
son nacionales de conversación constitucional. Ajá. Y hace un llamado. Y se arman muchas mesas. Se hace proyecto de conversaciones, debería ser la Constitución. Que cuando gana Piñera, se destruyó todo. Entonces, la Michelle Bachelet ya sentía que aquí había que dar un paso, alinear con un consenso que permita no solo vivir, más de esperanza, ¿no? Aquel sueño de Chile. Mira, el sueño de que es tu universidad, que un título te va a resolver la vida. Bueno, una vez que se tituló, ¿no? Mucha gente titulada. Entonces después aparecieron los magísteres, los dos, etc. Entonces, ¿quién gana? Siguen ganando los mismos con los mayores, etc. ¿no? Bueno, Bachelet eso es lo que estamos viendo. Sigue teniendo prestigio internacional. Ha hecho una denuncia terrible contra Maduro, invocando los derechos humanos, y se la considera, bueno, con nivel de imagen y de prestigio para tenerla en cuenta en tribunales o en foros internacionales. Bachelet sigue conservando ella ha esgrimido la bandera de derechos humanos. Bachelet ha hecho acusaciones, por ejemplo, en Venezuela, como que se vulneraron derechos humanos allí. Mientras tanto, acá vemos el título, El sueño chileno se termina, título que he visto yo en pantalla, ¿no? Y los venezolanos que estaban refugiados acá se vuelven a Venezuela. Estaba Chile peor que Venezuela. Entonces, qué difícil es todo esto. Y nos encontramos con este resultado que se espera, por los títulos que yo también vengo siguiendo, que dé resultados efectivos recién en 2 años más. La reforma de la Constitución efectiva, la que va a producir efectos en la vida de todos y va a organizar los roles de cada uno a partir de los derechos del ciudadano, supongo, porque no hay otra manera de pensar una Constitución, va a ser efectiva en 2022. ¿Cómo de acá llegamos al 2022? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los pasos? Se votó ahora, se plebiscitó, ¿qué? Lo primero de todo es que los chilenos, en forma mayor, un 80%, dice: queremos una nueva constitución, ¿ya? Y entendemos por constitución las bases de un país que permitan armar el edificio a partir de ciertos principios y que se hagan cargo de una posibilidad de una cierta felicidad, ¿no? No de todos, no de pocos, ¿no? Eso, ¿no? Muchas cosas que empezar a definir, temas como la tensión entre lo colectivo y lo... definiendo todo eso, la esperanza de los ancianos, de los viejos, etc. Este tipo de cosas hay que regularlas y hay que definir. Para adelante empiezan las leyes, pero las fundamentales del país que queremos construir, el nuevo sueño que comienza ahora. Bueno, dice, mire, nosotros no, también el pleno, por un 80%, por un 80% dijo, la Constitución debe ser redactada, hecha por ciudadanos. No queremos que el político tenga parte, es decir, los partidos políticos, no queremos.
Entonces ahora hay que definir es cómo se eligen a esos, ¿no? Por un lado, hay partidos que ya han dicho que van a abrir sus... porque aquí la posibilidad es que lo hagas a través de un partido, es mucho más fácil porque no necesita demostrar seguidores, haces individualmente, pero para hacerlo individualmente, particular, tienes que demostrar que al menos 7.000 personas, no sé cuántas miles de personas, ¿no? Entonces eso es complejo, es difícil de hacer para un simple mortal, sobre todo entendiendo que estamos en pandemia. El asunto es que lo más fácil va a ser hacer los partidos políticos. Estamos especulando, no es nada tan claro, pero hacerlo a través de los partidos. Ya hay algunas declaraciones, como el Partido por la Democracia, ha dicho que ellos van a abrir sus propuestas, sus candidaturas para que común y corriente, sentido de que no sean los partidarios que esté en el mundo de lo político, abrirla para que gente forme parte de esas candidaturas. Yo me imagino lo que yo espero, gente de representación de todos los quehaceres de la vida personal del pueblo, de las personas que habitamos este país. Entonces, ahora, según el reglamento inicial, aquí la primera propuesta de dar, una vez constituida la acción, debería aparecer una primera 9 meses más con pedir una anuación del plazo de entrega. El defecto podría llegar a 2 años, sí, puede llegar a 2 años, ¿no? Así que los pasos y a través de elecciones se votó, se plebiscitó empezar el estudio de la forma de reformar la Constitución. ¿Cuál es el paso que sigue? Se van a votar constituyentes. Se van a votar constituyentes. Sí. Y los partidos políticos más independientes, veremos quiénes serán, ¿no? Yo tengo algunas propuestas de algunas personas que creo que que deberían estar, que me merecen mucha seriedad, estar en este constituyente. Hay que votarlo, tiene que ser elegido por el pueblo, ¿no? ¿Y cuál es la idea, entre comillas, digo entre comillas porque eso quiere decir que vuelo pensando, trato de imaginar, cuál es la idea romántica, si querés, de volver al punto de, como principios, libertad, igualdad y fraternidad, que es una muy buena síntesis de la Revolución Francesa. ¿Cómo se hace para en una constitución eso? Porque ¿cómo se hace para que la libertad, que traducido al lenguaje político práctico que conocemos, significa libertad de trabajo y capital, y generar ahorro y generar capital? Y ahí nos encontramos con uno de los enemigos clásicos de la izquierda, el capital, ¿no? Igualdad, por otro lado, nos encontramos ya con Mr. Carlos Marx, allá a lo lejos, ¿no? Y nos encontramos con otro de los actores en pugna, el comunismo, por un lado, en extremo, digo, ¿no? Y fraternidad sería, como han dicho, la mentira del socialismo, que nunca fue ni una cosa ni la otra y que todo sigue teniendo detrás los intereses creados y los que se van creando en torno al poder y al dinero. ¿Cómo se hace? Es para observar este fenómeno. Bueno, en el mundo hay propuestas, pues primero esto del capitalismo o el neoliberalismo, qué sé yo, tan vapuleado por un lado, el marxismo, vapuleado por el otro, es una falsa paradoja o falsa
puntiva en que la gente... Aquí es bien simple. Hay que... ¿Ya? Pero no a costa de miseria. Vale. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, ¿cómo protegemos que exista gente que crea, que sea rica, que gane dinero, pero al mismo tiempo sea consciente de que los que están colaborando también tienen que tener una vida en paz, con sentido? Entonces, El como... derecho de propiedad, que acá en este momento es tema porque hay ocupaciones de espacios de terreno, de hecho, y reacciones de quienes reclaman ser propietarios. El derecho de propiedad estaría garantizado allá. ¿Hasta qué punto? Totalmente, Armando, si eso se va a dar la discusión, pero seguramente una discusión esto del derecho de propiedad, ¿no? Porque si queremos partir de cierto cero, ¿no? El tema de cuando tú como reforma, aquí no se va a reformar, lo que se va a hacer es partir de cero. Tenemos una historia, pero no va a haber nada, no le vamos a cambiar la coma ni nada. Entiendo. Ahora, el derecho a propiedad, algo que si yo trabajara en esto, no me cabe la menor duda, espacio que hay que proteger, siempre y cuando tu propiedad no atente contra los bienes comunes. Es decir, tú no puedes instalar una termoeléctrica a orilla y va a matar todos los peces, ¿no? Pero no es el tema. Chile tiene mucho que hacer. La juventud, la juventud chilena en este momento está siendo actor decisivo en esta situación. La juventud chilena. Absolutamente. Cuando digo juventud chilena estoy hablando de gente, qué sé yo, ponerle por decir, de entre 18 y 35, 40 años, esos jóvenes. Absolutamente, universitarios y estudiantes de colegio. Son los que han movido todo el piso, porque los papás, muchos de los papás tienen miedo de perder el trabajo. Esto parte con el primer estallido social, que fue el estallido de los pingüinos. El estallido de los pingüinos fueron este colegio, ¿no? Y esto hace mucho tiempo, pero es la juventud la que ha movido todo esto, ¿no? Bueno, la juventud se usó para votar 7,5 millones de votantes esta vez en un momento de pandemia, pero la posición de votantes nuevos fueron jóvenes. Un 30% estuvieron mucho más aterrados a salir a votar. La asistencia a esta votación es de un 30% de la población total del país. No, el 51, 52%. De la población chilena ha votado. No de la población. Estamos hablando de 20 millones. Chile tiene 20 millones. Sí, es de 20, claro. Sí, es de 20, estamos hablando del 40%, del 71, sí, el 30%. El 30%. ¿No? Entendiendo en las votaciones anteriores, los que llegaban a votar era el 40%, el padrón electoral, que son una muy alta votación, un tema que no es obligatorio, que es voluntario, ¿no? En Chile la votación es voluntaria, que fue otra de las perversiones de la Constitución, transformar el voto obligatorio en voluntario, ¿no? Ayer la movilización gratuita para ir a votar,
Si tú tenías que irte de ciudad, tenías buses gratuitos para cambiar, etcétera, ¿no? Hay gente que llegó en las condiciones increíbles a votar, ¿no? Entonces, yo tengo mucha esperanza. Yo creo que se abre nuevamente un espacio del... Quiero referirme a algo a lo que dijiste de los venezolanos. Hay que entender que con la pandemia aquí se perdieron 2 millones de puestos de trabajo. Y dentro de los 2 millones de puestos de trabajo, ¿no? Obviamente que lo perdieron muchos venezolanos, que era lo más barato de echar de una empresa, porque eran nuevitos, ¿no? No había que pagar indemnizaciones ni nada. Habían algunos que estaban clandestinos, por lo tanto era cosa de llegar y echar. Por lo tanto, los venezolanos que estaban trabajando en Chile, que ganaban buen dinero para Venezuela, no para Chile, pero ganaban alrededor de 350 dólares mensuales, ¿no? Bueno, vivían miserable, en bodegas, en forma miserable, ahorraban la mitad del sueldo, ¿no es cierto?, 200 dólares o 150 dólares, y lo mandaban a Venezuela. Pero acá se quedaron sin trabajo. Y además con pandemia, con posibilidad de enfermarse. Entonces, obviamente que lo que pidieron, el Estado chileno les facilitó todo lo que fuera posible para que vivieran sus cuarentenas, que estuvieran y que además se puso en aviones de la Fuerza Aérea de Chile para darlos a sus países, cuando ellos lo pidieron. Entonces, ¿por qué se fueron? Porque la miseria en Chile y la miseria en Venezuela, yo prefiero mi casa, ¿no? Pero acá ya no había más trabajo. En todo caso, hermano, en este minuto hay mucho venezolano, hay mucho colombiano, hay mucho haitiano, hay mucho peruano, hay mucho boliviano que sigue trabajando en Chile, que no han perdido el costo, ¿no? Y, como te digo, viven muy miserablemente, ¿no? La Ana, ¿no?, la asesora del hogar, la empleada de la casa, gana 1.050 dólares al mes. ¿Ya? Sí, sí. Entonces vive en la casa de su patrona, una pieza maravillosa, y no sé, pues el 70% del sueldo lo manda, tiene comida, tiene todo gratis. Lo manda ¿a dónde? A Perú. Ella es peruana. Entonces, casos hay. Se terminó el sueño chileno, yo creo que comienza un nuevo sueño que es distinto. Ahí está. Bueno. En este sueño nosotros no... Ese es el punto para dejar nuestra conversación. Un nuevo sueño chileno. Esperemos que... Aquí comienza. Que se cumpla. Claro, yo no pretendo hacerle un homenaje a Allende, pero están abriendo las nuevas alameas, las grandes alameas, ¿no? De una nueva constitución, donde poner un país... Que más temprano que tarde, como dijo Allende. Se abrirán de alameas. Que más temprano que tarde transitaremos por las grandes alamedas. Claro. Esperemos. Bueno, eso es lo que se está pasando. Bueno, en este momento... Esperemos. El peligro es muy grande. Chile está siendo mirado con atención y con esperanza, por un lado, y por otro lado, con mirada escéptica. Hay de todo en este mundo. Los grandes bloques mundiales, con una población de 7 billones de habitantes, están pensando cuál es el futuro de la humanidad. Muchas gracias, Pepe. Es mi hermano chico. Me queda el otro hermano que a través de él le mando saludos a mi hermano Rodolfo, Fito. Muy bien, se lo hago. Pepe es asesor de empresas y Fito es ingeniero civil, experto en estructuras de acero.
ya tendré oportunidad de ver el punto de vista de él sobre este tema en algún otro programa. Saludos a toda la familia. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Cariño a todos.